Hermanos, ¿cómo están ustedes? Pues es un placer poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y el tema que tenemos para hoy es una ilustración de la regeneración. La regeneración o la conversión o el nuevo nacimiento es un acto de Dios mediante el cual el principio de vida es implantado en los corazones que Dios salva. La regeneración o la conversión, que es lo mismo, o el nuevo nacimiento, es un acto de Dios mediante el cual el principio de vida espiritual es implantado en los corazones que Dios salva. Así que el texto que vamos a ver en esta mañana, para que ustedes abran sus Biblias, está en Ezequiel, capítulo 37 y del 1 al 14, conocido como el Valle de los Huesos Secos. Un poquito de contexto, hermanos. Resulta que los israelitas estaban cautivos en Babilonia. Ya están en Babilonia. Habían perdido su identidad como nación. Ya no tenían el templo donde adoraban. Y su tierra prometida ya no estaban ahí. Estaban exiliados en una cultura muy diferente. Babilonia, llena de esplendor y de poderío. Tal vez muchos se habían adaptado a esa cultura, al principio con resignación y después de buena gana. Pero la gran mayoría de los israelitas no aceptaban la idea de quedarse en Babilonia por toda la vida. El territorio de Israel era para ellos mucho más que cualquier otro tierra así sobre la tierra. Para ellos era la tierra prometida. Entonces, para que tengamos una idea cuál era el ambiente ahí entre los exiliados, resulta que en el libro de Ezequiel, Ezequiel describe algunos refranes o dichos que decía el pueblo. Por ejemplo, ellos en 20:49, Ezequiel se está quejando delante de Dios porque la gente decía de él lo que la gente, los exiliados decían. Este hombre habla cosas que nadie entiende. Este hombre habla por parábolas. En 12:22 ellos decían, el tiempo pasa y las visiones del profeta no se cumplen. Ese era más o menos el ambiente que había. Seguía diciendo el pueblo en 12:27. El pueblo decía, las visiones del profeta, eso sí, pero serán para un futuro lejano. En 18, versículo 2, decían los padres, un dicho que había entre el pueblo, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Esto era como para decir, fueron nuestros padres los que pecaron y ahora somos nosotros los que pagamos las consecuencias. En 36:20 dice Dios que el nombre del Señor estaba siendo profanado en Babilonia, porque los habitantes de Babilonia decían, vea, estos, es decir, los israelitas, son el pueblo de Dios, pero tuvieron que salir de su tierra, como diciendo, ese Dios de ellos no es tan poderoso. Y en el capítulo que vamos a ver, el versículo 11, ellos están diciendo, los mismos israelitas están diciendo, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, estamos acabados. Así que estos dichos nos dejan ver que había en el pueblo exiliado un ambiente de desesperanza, de desconsuelo, un ambiente de incredulidad.
Se sentían como perdidos, como que ya no hay nada que hacer. Pero resulta que Dios había dicho que tenía planes de restaurar a su pueblo. Jeremías lo había dicho, que el Señor no desecha para siempre, que si le tocaba afligirlos, es decir, pasarlos por disciplina, también se compadecía de ellos, porque Dios es un Dios de gran misericordia. Él dijo allá en Lamentaciones que Él no desea afligirlos ni causarle sufrimiento a su pueblo. Ese era el pensamiento de Dios, pero el pueblo estaba desconsolado. Entonces este texto, mis hermanos, de Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14, es un relato de la restauración nacional y espiritual de Israel, pero también ilustra y aplica a la regeneración o al nuevo nacimiento que le habla Jesús a Nicodemo. Hay palabras como regeneración que la nombramos mucho, pero que a veces nosotros como iglesia no la tenemos bien entendida. Regeneración equivale, lo hemos dicho, a nuevo nacimiento, a la vida nueva que da el Señor. Así que, hermanos, el propósito de esta mañana, que al estudiar la palabra tenemos un propósito, y el propósito o la propuesta de la palabra de Dios para cada uno de nosotros es que usted, mi hermano, entienda que la regeneración, que es igual al nuevo nacimiento, pueda usted entenderla y que esa regeneración o ese nuevo nacimiento o conversión sea una realidad en su vida. El Señor viene tratando con nosotros desde hace mucho tiempo acerca de ser auténticos, ser reales. Si decimos que somos cristianos, es porque ha habido una experiencia en nosotros. Dios ha implantado su espíritu en nuestros corazones. Así que, hermanos, como estructura para poder explicar este pasaje está en 3 puntos. Y lo tomé desde el punto de vista de los personajes. El primer punto es los muertos, los que están muertos. El segundo punto, los vivos. Y el tercer punto, Dios. Así que vamos con el primer punto, mis hermanos. Los muertos. Y vamos a leer los 2 primeros versos del capítulo 37 de Ezequiel. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Aquí, en el primer punto de los muertos, estamos mirando cómo ilustra a los muertos. En la visión Ezequiel ve un ambiente de muerte. Un valle que estaba lleno de huesos, dice Ezequiel, muchísimos huesos sobre toda la superficie del campo, y dice que eran secos en gran manera. El pueblo de Israel, exiliado en Babilonia, aunque tenían vida física, hablaban, comían, participaban de muchas cosas en Babilonia, pero como pueblo de Dios estaban muertos. Y Dios los ilustra a ellos como unos huesos secos, unos huesos sin vida, secos en gran manera. Bueno, no tenían templo, no adoraban, tal vez siguiendo las costumbres de los paganos en Babilonia. Y Ezequiel dice que estaban secos y secos en gran manera. Hermanos, yo quiero algo que hemos aprendido
y lo hemos aprendido en la iglesia, es que para Dios solo existe una raza. Para mí fue maravilloso cuando aprendí esa verdad, y es la raza humana. Los hombres son los que clasifican las personas en blancos, en negros, que amarillos, que los de aquí, los de allá, que en estratos sociales, que pobres, que ricos, que feos, que bonitos, que altos, que bajitos. Eso lo hacemos los hombres. Pero con los ojos espirituales, mirando desde el punto de vista como Dios ve a los seres humanos, solamente ve dos clases: perdidos y salvos. Están los muertos y están los vivos. Y la Biblia dice que las personas que no han tenido la experiencia de la regeneración, repito, cuando Dios pone el principio de vida en nuestro corazón, esas personas que no han tenido esa experiencia o nuevo nacimiento, están muertas. Para Dios están muertas. Lo ilustra como una calavera sin vida. Mire, una persona sin Cristo, sin que Dios haya obrado la regeneración, puede tener la mejor religión, puede tener la mejor iglesia, puede inclusive tener un buen ministerio, ser un pastor o un líder espiritual, puede ser la mejor persona, pero sin el nuevo nacimiento o regeneración, esta persona está muerta. Así es como Dios mira a las personas. Vivos o muertos, salvos o perdidos. Lo ilustra en la Biblia con Nicodemo, ¿cierto? ¿Quién era Nicodemo? Un doctor en el Antiguo Testamento. Y el Señor le dice que necesita nacer de nuevo. Está muerto. Pablo lo dice también. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos así. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer un muerto para tener vida? ¿Qué puede hacer un muerto para tener vida? Y la respuesta es nada. La salvación es un don de Dios. No es una recompensa a cualquier acción del hombre, no es porque soy tan buenas personas que el Señor me salva. No. La fe que salva es un don de Dios y no puede generarse, no la puede crear un hombre natural con sus propias fuerzas, porque todo lo que hace el hombre natural es pecado. Pasamos de muerte a vida cuando por un acto llamado regeneración o el nuevo nacimiento, el principio de vida espiritual es implantado en el corazón. Entonces, una persona que no dé evidencias de ser un hombre que Dios ha puesto ese principio de vida, la solución a esas personas no es que cambien su conducta, no es que dejen los vicios para que se pueda ver alguna evidencia de regeneración. Esa no es la solución. La solución para una persona que no ha nacido de nuevo es ir a Jesús renunciando a cualquier confianza en sí mismo, a cualquier confianza de su propia bondad y confesándose pecador delante de Dios. Algo así como, Señor, estoy perdido. Señor, voy al infierno. Por favor, sálvame. Eso es, no es cambiar conductas. Confiando completamente en la obra expiatoria de Cristo. Y entonces se verá la evidencia de una vida salvada. Ahora, ahí en este pasaje, en el versículo 11, el Señor identifica a los muertos. Dice el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Aunque el pueblo de Israel estaban vivos físicamente, espiritualmente como nación, estaban muertos. Ellos son, pero también son
y aplica a personas donde no se les ha puesto el principio de vida espiritual que implanta Dios. ¿Cuál era la condición de esos muertos? Dice Ezequiel que eran muchísimos, pero muchísimos, y estaban secos en gran manera. No había esperanza de vida, totalmente secos. Ellos mismos están diciendo, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos, están muertos, igual que la persona sin Cristo, sin nacer de nuevo, la condición es de cadáver. Esa palabra cadáver es la misma cuando Pablo dice, vosotros estabais muertos, estabais vueltos cadáveres, muertos literalmente. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento para los muertos? Mis hermanos, amados hermanos y hermanas, yo creo que esto nos interesa a todos porque todos nosotros tenemos familiares que no han sufrido la experiencia del nuevo nacimiento y que son religiosos, pero que están muertos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los huesos? Dice, versículo 4 hasta el 8, dice, me dijo entonces, está hablando Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces los muertos debían oír palabra de Jehová, palabra de Dios. Oír palabra de Jehová. Eso era lo que debían de hacer. Pero también versículos 9 y 10 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y Ezequiel dice, profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cuál es el tratamiento? Los muertos deben oír palabra de Dios, pero también debe entrar el espíritu para darles vida. El acto de regeneración o nuevo nacimiento, por la cual una persona entra al reino de Dios, es únicamente la obra de Dios por el Espíritu Santo. No es otra cosa. Es la obra de Dios por el Espíritu Santo. Pasamos al segundo punto, y el segundo punto es los vivos. Y en este caso, los vivos son, o lo representa Ezequiel. Los vivos son personas, como usted y como yo, que Dios puede usar para darle palabra a los muertos, para profetizar a los muertos, o como decimos, para evangelizar a los muertos. Ezequiel había sido llevado a Babilonia por el rey Joaquín. 5 años después de estar en Babilonia, cuando tenía él 30 años, fue llamado al cargo de profeta y estaba ahí en Babilonia dando un mensaje de consuelo a todos los exiliados. Este cargo lo ejerció durante 22 años. Tenía un mensaje de consolación y de exhortación para que conocieran a Dios, para que ellos supieran quién era Dios. Esa palabra, esa frase, sabréis que yo soy Jehová, se repite 30 veces en el libro. Ahí estaba Ezequiel, como un vivo,
instrumento de Dios para darle vida a los muertos. Entonces, los vivos o justificados son aquellos que han nacido de nuevo, aquellos a quienes el principio de vida ha sido implantado en su corazón. Ezequiel era alguien que podría decir, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, porque su corazón de piedra había sido cambiado en corazón de carne. Así que esa vida, esa regeneración, ese nuevo nacimiento o esa conversión no la da el pertenecer a una iglesia o a una organización religiosa. No es por eso. Ni siquiera se consigue con tener una buena doctrina. Tampoco el ser una buena persona, el ser un buen esposo, un buen padre y un buen hijo. Esto de pronto tendremos que desaprenderlo, ¿no? Que pensamos que somos salvos por ser buen padre, por ser buen esposo y ser buen hijo. Un hombre nacido de nuevo es buen padre, buen esposo y buen hijo, pero no se salva por eso. Ni siquiera por tener principios morales. Son muchas las buenas personas que van al infierno y que son buenas personas, que tienen principios morales. No sé si recuerdan ustedes del joven rico. Son aquellos, los vivos, los nacidos de nuevo, los que están llenos del Espíritu Santo. Y por ser llenos del Espíritu Santo, pueden ver la realidad espiritual en que se vive. Ezequiel, lleno del Espíritu Santo, vio un valle de muchos huesos secos, donde habían muchos, y se dejó guiar y llevar por el Espíritu. Así que, hermanos, oramos para que el Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para entender y poder ver la mortandad que anda alrededor de nosotros. Los vivos, los que han nacido de nuevo, son aquellos que reconocen que solo Dios es el dador de vida. Me gusta este versículo 3 de Ezequiel 37. Me dijo, hijo de hombre, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le hubiera respondido a usted? Y dije, Ezequiel dijo, Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes. Seguramente muy diferente a los predicadores populares de hoy en día que le dan órdenes a Dios, sálvalo ahora mismo, te lo ordeno ahora mismo. Ezequiel humildemente reconoce que realmente la salvación viene de parte de Dios. Tiene bien claro que Cristo solo es el camino, la verdad y la vida. Que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra verdad, es Cristo. No hay otro nombre en quien pueda ser salvo, solo es Cristo. Es Dios quien sabe a quién salva y cuándo lo salva. Y los nacidos de nuevo, los que están llenos del Espíritu Santo, son los que pueden entender realmente que la salvación viene de parte de Dios. Son aquellos como Ezequiel, que obedecen a lo que Dios les manda, totalmente, exactamente como Dios les manda. A Ezequiel se le mandó 3 veces a profetizar. Primero le mandó a que profetizara a los huesos, versículos 4 al 6. Le manda a profetizar al espíritu que entra y sopla sobre esos huesos. Y luego le manda a profetizar sobre las personas, sobre esos huesos ya reincorporados. Y cada vez dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. Versículo 7, versículo 10. Profeticé pues como me fue mandado. Pudiéramos decir nosotros así,
hermanos, testifiqué pues como me fue mandado. Ezequiel hace exactamente lo que Dios le dice. Ni le pone ni le quita lo que Dios le dice. Tú lo sabes, Señor. No se puso a cuestionar a Dios, Señor. Eso no tiene sentido que yo vaya y le hable a unos huesos que están secos. Él va y dice exactamente lo que Dios le dijo. Pues Señor, eso no tiene sentido que yo vaya y profetice al Espíritu. ¿Quién soy yo para profetizar al Espíritu? Él puede decir, así ha dicho Jehová el Señor. Yo me pregunto, hermano, ¿será que la falta de fruto en el evangelismo es porque estamos profetizando o evangelizando no como Dios nos manda, sino como nosotros nos parece? ¿No será eso, hermanos? ¿Será que necesitamos entrar en comunión con Dios y preguntarle, Señor, ¿qué le digo? Sino que ya estamos esquematizados para ir y decirle lo que siempre le decimos a toda la gente. Y Dios trata con cada persona de una manera particular. Necesitamos poder decir como Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. Porque Dios tiene formas diferentes de salvar a las personas. La palabra exacta que Dios tiene para salvar a una persona es suficiente. Puede ser una sola frasecita, así, pequeñita. Y puede ser más efectiva que un sermón prefabricado que yo trate de convencer a esa persona. ¿Qué le digo? Es importante, hermanos. Cada vez que usted va a hablarle a una persona, qué bueno entrar al secreto con el Señor y decirle, Señor, ¿y qué le digo? ¿Cuál es tu palabra? Y no darle lo que usted siempre le da a todas las personas. Dios tiene una palabra para salvar a cada uno. Hay un hermano que cuenta, en un momento él estaba saliendo, iba a viajar, iba a salir, a punto de salir para el aeropuerto. Y lo llama a alguien, llorando al teléfono. Y no se le entendía lo que hablaba y en fin le pudo entender, mire, necesito que me ayudes. Y llorando. Así que él, camino al aeropuerto, le dio una cita en un restaurante. Y ese hombre le dijo, es que voy al infierno. Es que estoy condenado, voy al infierno. Bueno, el hermano dice que antes de salir, entró un momentico a pedirle al Señor y a decirle, Señor, ¿qué le digo? Y el Señor le dijo, dígale que todos sus pecados le son perdonados. Y ese hombre estaba ahí llorando y llorando y llorando y llorando. Y él mismo dijo, ¿y tiene una palabra para mí de parte de Dios? Le dijo, sí, que todos sus pecados te son perdonados. Él dice que cuando él le dijo eso a la otra persona, ese hombre se soltó a llorar. Pero todos mis pecados, sí, todos sus pecados. Y acababa de nacer de nuevo. Con esa frasecita solamente, acababa de ser implantada el principio de vida. Y dice que ese hombre, después de ese tiempo, cambió de una manera impresionante. Era un dueño de una empresa, ya el lunes reunió a todos los empleados que él maltrataba y les dijo, mire, quiero pedirles perdón por todo el maltrato que les he dado. Quiero decirles que Jesús me encontró. Así. Entonces, hermanos, ¿qué le digo, Señor? Y ya el último punto es Dios. Y primero miremos cómo presenta Ezequiel a Dios en este texto. Y se repite la palabra Jehová o Señor Jehová.
Y esta palabra Jehová revela la eternidad de Dios. Jehová es yo soy el que soy. Así lo presenta. El Señor Jehová se usa para señalar la relación que Dios sostiene con el hombre. La relación como creador, como autoridad moral sobre el hombre, como soberano en las relaciones terrenales. Dios usa ese nombre como redentor del hombre. Y en este pasaje, que usted puede hacer el ejercicio en la casa, ¿cómo ve a Dios en ese pasaje? Bueno, algunas de las formas que vemos a Dios es que Dios usa en este pasaje a hombres de esta tierra para comunicar su mensaje de salvación. Dios quiere que participemos en él en la tarea de salvar a los muertos, porque Dios quiere que, si alguna responsabilidad tenemos, llevar su palabra a los muertos. Y él se encarga de poner el espíritu. Entonces, un Dios tan poderoso, pero tan misericordioso y amoroso, que él siendo espíritu se hace como hombre para comunicarse con nosotros. La mano de Dios, habla la Biblia, el ojo de Dios, habla la Biblia. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó, me puso, me hizo pasar cerca de los huesos. Un Dios que nos enseña con sus preguntas. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Me mete en su historia, en el mensaje de él, quiere que yo comunique el evangelio. Un Dios que nos ilustra la conversión o la regeneración. Nos da imágenes, un valle de huesos secos. En capítulo 36, 26 y 27, que es el contexto, y habla cuando el corazón de piedra es transformado en corazón de carne. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando Dios hace esto, las cosas son fáciles. Cuando Dios no hace nada, podemos luchar y luchar y luchar para que una persona se convierta y nunca se le ven frutos. Es un Dios que toma iniciativas para salvar al hombre. Qué hermoso, qué lindo. Es Él el que toma la iniciativa. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dice Primera de Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vemos a un Dios soberano que es quien sabe a quién les va a dar vida y cuándo les va a dar vida. Ezequiel responde, Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes. Vemos a un Dios que hace cosas imposibles, es un hacedor de milagros y maravillas, dar vida espiritual a un muerto. Hermanos, y vamos con la aplicación de todo esto. Es posible que estemos muy entretenidos con los juguetes de este mundo y que no nos dejemos llevar de la mano de Dios en el Espíritu para ver la realidad en que vivimos. Ezequiel se dejó llevar de la mano de Dios y vio que era un valle donde habían muchísimos huesos secos, muchos muertos y muertos en gran manera. El problema de los creyentes es que no vamos de la mano con Dios para ver la realidad. Vemos que nuestra familia o amigos tienen problemas, tal vez problemas de droga, de alcohol, de familia, pero no vemos el verdadero problema,
que está muerto totalmente y muerto como un cadáver. Porque no estamos andando en el Espíritu, no estamos de la mano con Dios como andaba Ezequiel. Entonces decimos, hermanos, oren por un amigo que tiene problemas de droga o de tal vicio, pero es que ese no es el mayor problema. El problema es que no tiene el principio de vida espiritual y va para el infierno, porque no vemos la realidad de la situación. Así que, hermanos, tendremos que pedir perdón a Dios, porque no nos parece tan complicado que estén muertos espiritualmente. Nos parecen complicadas las consecuencias de estar muerto espiritualmente, pero no en sí de que estén muertos. Pidamos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que podamos mirar con los ojos de Él y ver a nuestro mundo, y nos vamos a quedar asombrados. Tal vez como Ezequiel, muchos muertos y muertos en gran manera. Estamos acongojados por lo que está sucediendo en nuestro país, pero hay algo más en el fondo. Están muertos, están sin Cristo. La iglesia debía estar intercediendo por el país para que Dios use personas y resuciten esos muertos. Son cadáveres. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, tiene que tener bien claro, así como Ezequiel nos enseña, que Dios es el único dador de vida. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hay que tener bien claro eso. Yo no puedo salvar a nadie. El único camino, la única verdad, la única vida es el Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay salvación fuera de Él, no hay otro nombre en quien pueda ser salvo. Solamente es Él. Ni se le ocurra meter la mano para salvar a alguien, porque usted ni yo podemos salvar a nadie. Ni piense siquiera que el muerto se ayuda a salvarse. ¿No será, hermanos, que la razón por la que casi no vemos fruto en el evangelismo es porque tratamos nosotros de salvar a las personas? ¿O en el fondo creemos que el muerto tiene que ver con su salvación? Y a veces le escogemos los muertos que van a tener vida y a los que van a ser salvos. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Ahora recuerdo de un hombre que hace muchísimos años, tal vez 25, 28 años, era un muchacho de la época. ¿Cómo era un muchacho de la época? Un muchacho que andaba con el cabello largo, que fumaba marihuana, que andaba con una grabadora muy grande, escuchando música rock pesada, y siempre iba moviendo la cabeza al ritmo de esa grabadora. Y estaba cerca de mí, y en alguna ocasión haciendo un trabajo estuvo cerca de mí mucho tiempo. Y yo era cristiano. Y yo veía a ese muchacho y sí, pensaba que estaba perdido. Pero a sorpresa, cuando años más tarde vi al muchacho en su cabal juicio, como dice la Biblia, con una esposa, con un hijo, con una Biblia, levantando las manos y adorando a Dios. ¿Y esto qué pasó? No puede ser, no puede ser, es el mismo. Sí, es el mismo. Es la gracia de Dios. Seguramente yo había pensado que ese muchacho no era candidato para ser un hijo de Dios, pero Dios lo salvó. ¿Cuántas veces nos pasa? O al contrario,
Ese hombre o esa mujer que todo le dice que sí, y usted le predica y él dice que sí, y nunca se convierte, y nunca permite que Dios le salve. Así que el nuevo nacimiento, regeneración, por la cual una persona entra al reino de Dios es únicamente la obra de Dios por el Espíritu Santo. Y hay poder en Dios para rescatar a cualquier persona. Para Dios, desde que tengan vida, todo el mundo es rescatable. Es una obra totalmente de gracia. Para Ezequiel era bien claro esto. Sí, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel nos enseña que lo que tenemos que decir a la gente es la palabra que Él nos manda. Señor, ¿qué le digo? Ezequiel dijo, profeticé pues como me fue mandado. Eso implica comunión con Dios para preguntarle, Señor, ¿qué le digo? ¿Recuerdan a la samaritana? Fue y contó a los hombres del pueblo todo lo que Dios le había dicho y los hombres vinieron al Señor. ¿Recuerda ustedes recién convertidos? Sí, usted, sí, recién convertido, sin mucho conocimiento bíblico, pero con un grande amor por Dios, una fe grande. Hablábamos lo poquito que conocíamos de Dios o que sabíamos de la Biblia y Dios salvaba a la gente. ¿Por qué? Porque decíamos lo que Dios había dicho. Ahora, hermanos, si entre ustedes hay una persona que reconoce que aunque tiene religión por mucho tiempo, su corazón de piedra no ha sido cambiado, no trate de merecer la salvación. Reconozca su pecado, que merece ir al infierno. Dígale a Dios que solo Él puede salvarlo, que solo la gracia de Dios. Usted no tiene ningún mérito para ser salvo. Solo Dios. Dígale a Dios en lo secreto, por favor, sálvame, porque voy al infierno. Padre, muchísimas gracias, Padre, por este pasaje que dejaste y por todos los principios que nos enseña a nosotros como creyentes para confirmar que tú has puesto, Señor, ese principio de vida y que eso es lo que nos hace salvos. Que no es la religión, que no es nada, Señor, sino que eres tú el que hace la obra. Y, Señor, oramos por las personas que no te conocen, familiares, y hay padres y hay madres, Señor, que sufren por sus hijos y que se les ha predicado el evangelio de todas las formas, pero pareciera que ellos no entienden, Señor. Queremos, Padre, entregarlos a ti, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos. Queremos decir, Señor, como Ezequiel, tú lo sabes todo, Señor, si les va a dar vida. Queremos también, Señor, estar llenos del Espíritu Santo para ver la realidad de ellos que son muertos y van al infierno. Y queremos estar en plena comunión contigo, Señor, para recibir una palabra y darles una palabra, pero una palabra tuya. Ni más ni menos, Señor, tu palabra. Y poder decir como Ezequiel, profeticé como se me había mandado. Señor, ya no confiamos en nuestras propias palabras, porque hemos tratado de convencer a mucha gente y hemos fracasado. Señor, tú eres un Dios soberano, y si tú quieres, puedes salvarlos. Danos sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Mi Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por escuchar.